Muy bien, en la primera jornada magistral en trauma y salud mental, en el día de hoy, vamos a tener la primera ponencia que está a cargo de Francisco Romero Cabrera, quien es el director del Diplomado de Trauma Complejo del Desarrollo 2025, un programa absolutamente completo online que va a empezar en el mes de marzo. Y hoy nuestro director del diplomado, Francisco, nos trae una conferencia acerca de enfoques informados por el trauma, contribución a la práctica clínica. Por lo tanto, en el día de hoy, esta conferencia está dentro y enmarcada dentro de la presentación oficial del Diplomado de Trauma Complejo, así que Francisco Romero Cabrera es psicólogo que tiene, bueno, muchísima experiencia como supervisor también, con diplomados, con magíster en psicología clínica, eh, asesora equipos técnicos también, y obviamente dentro del Instituto Grupo Palermo también ha realizado distintas capacitaciones y formaciones a otros profesionales de mejor niñez, y también ha realizado y ha participado de otras actividades en el extranjero, así que él es uno de los miembros también honorarios del Instituto Grupo Palermo a través de esta dirección de diplomado que hoy día nos trae justamente para esta versión 2025. Así que, Francisco, te quiero dar esta bienvenida oficial y desde ahí ya cederte la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Gracias, Adrián. Sí. Voy a compartir pantalla y aprovechar también de agradecer a todas las personas que se han conectado o que vean esto de manera grabada posteriormente, porque habla del interés que uno tiene en conocer sobre trauma. Probablemente, si los profesionales trabajamos en salud mental, trabajamos con familias, con niños, niñas, necesitamos conocer sobre trauma, ¿cierto? Y cómo las experiencias adversas pueden afectar el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y también el funcionamiento de una familia, ¿sí? Nuestro diplomado precisamente viene a revisar distintos tópicos de la terapia en trauma, ¿sí? También de cómo comprenderlo. Yo hago uno de esos módulos. El diplomado está compuesto por distintos profesores, profesoras de distintos países también. ¿Sí? Así que yo eh, voy a adelantarle algunas de las cosas que se van a ver en el diplomado, ¿cierto? Pero, por supuesto, les voy a mencionar que algunas cosas se van a revisar con más profundidad allí. Comencemos por el título, ¿cierto? Hablamos de enfoques informados por el trauma. En la literatura es muy habitual que uno escuche conceptos como estos: terapias, focalizadas en el trauma, o algo informado por el trauma, o X sensible al trauma, ¿ya? Todos estos conceptos tienen cosas en común, ¿ya? En común, por supuesto, el pensar que en ocasiones vamos a trabajar con personas, con niños, niñas, adolescentes que han vivido experiencias traumáticas y eso requiere una especificidad o requiere un cuidado diferente. Muchas veces cuando hablamos de informado por el trauma nos referimos a que lo que hemos aprendido sobre trauma nos puede ayudar a entender la situación de un niño, niña, adolescente, ¿sí? Cuando hablamos de focalizado en el trauma, no es que solo lo que sabemos sobre trauma nos va a ayudar a entender, sino que además tenemos un propósito de una persona a superar o a recuperarse de experiencias traumáticas, ¿sí? Esa es la diferencia. Informado por el trauma es que lo que hagas, por ejemplo, muchas veces ustedes van a escuchar conceptos como escuelas informadas por el trauma. Eso quiere decir que la manera de educar, de generar el contexto escolar, se piensa en la posibilidad de que algunos de los niños, niñas que asisten tengan experiencias traumáticas y hacer algunas adaptaciones desde esos conocimientos. Focalizado en el trauma supone no solo que va a hacer adaptaciones, sino que además el propósito es ayudar a recuperarse de esas experiencias traumáticas, ¿sí? Sensible al trauma se refiere con más énfasis a los elementos éticos, a los elementos del cuidado, de qué cosas tenemos que ajustar para que las intervenciones o cualquier tipo de acompañamiento no resulte retraumatizante, ¿sí? Es un poquito la diferencia. Informado se refiere al conocimiento que vamos a aplicar, sensible a los ajustes que hacemos para cuidar y evitar la retraumatización, y focalizado es que la terapia se centra en recuperar o acompañar en el proceso de superación, ¿sí? Si no consideráramos esos tres elementos, informado, sensible y focalizado en el trauma, nuestras prácticas clínicas podrían tener algunas dificultades, ¿ya? La primera dificultad, si en lugar de estar informados por el trauma, estuviésemos desinformados del trauma, algo que nos podría ocurrir es que
alguna sintomatología o algún impacto, no lo entendamos como efectos del trauma y lo entendamos tal vez o lo trabajemos desde otra mirada. Por ejemplo, que tal vez una actitud hipervigilante, una conducta inquieta de un niño, que puede ser una respuesta a experiencias traumáticas, ¿sí? Nosotros más bien las comprendamos como un déficit atencional, ¿sí? O que la inestabilidad emocional de un adolescente la comprendamos como un tema de un trastorno del desarrollo de la personalidad y no como una respuesta a situaciones traumáticas, ¿ya? Entonces, el estar informados por el trauma nos permite, en una parte importante, comprender que muchas de las afectaciones que experimentan los niños, niñas, adolescentes son derivadas de historias de sufrimiento y de experiencias adversas, ¿sí? Si nuestra práctica clínica no fuese sensible al trauma, lo que podría ocurrir es que algunas cosas que hacemos con buenas intenciones resulten siendo iatrogénicas, terminen siendo dañinas, por ejemplo, ¿sí? Ejemplo de esto puede ser en el trabajo con adolescentes o con niños, niñas que han vivido experiencias traumáticas de tipo sexual. Cuando tenemos que trabajar con ello educación sexual, es posible pensar una educación sexual sensible al trauma, ¿sí? Que sería tomar elementos de educación integral, pero agregar este otro elemento de qué manera hacerlo de un modo que sea cuidadoso, que no haga sentir a un niño o niña estresado, incómodo, frente a la posibilidad de que un adulto le esté hablando de sexo o de sexualidad, ¿cierto? Con todo eso, con todo lo que podría reexperimentar un niño en esa conversación, por ejemplo o en ese contexto, ¿sí? Entonces, sensible al trauma tiene que ver con tomar acciones para evitar la retraumatización. Lo mismo ya en una terapia centrada en el trauma, ¿cierto? En una terapia centrada en el trauma también nos va a interesar mucho cómo evitamos una retraumatización. Cómo saber, por ejemplo, cuando es posible hacer una aproximación narrativa a una experiencia traumática, ¿cierto? Puedes revisarla, conversarla, o cuando tal vez no están las condiciones para iniciar ese proceso y muchas veces tenemos que centrarnos en objetivos de estabilidad o en objetivos de recuperación del desarrollo antes de llegar a objetivos más en la línea de la resignificación, integración, etc. ¿Sí? También, para evitar la retraumatización, tenemos que pensar en la secuencia que puede tener el proceso de apoyo. Podemos pensar también en a quiénes recurrir para que contengan, para que acompañen en algunas sesiones, en algunas tareas del proceso terapéutico, ¿sí? Cuando hablamos de informado de focalizado en el trauma, si no fuésemos terapeutas focalizados en el trauma, nos podríamos transformar en terapeutas evasivos del trauma, que muchas veces eso sería como el terapeuta que trata la sintomatología, pero no lo que puede estar a la raíz de eso. Entonces podemos tratar tal vez un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? La restricción por la comida, pero no tratar las experiencias traumáticas que pueden estar a la base de eso. Entonces, podríamos tal vez tratar sintomatología ansiosa, pero no tratar experiencias traumáticas que pueden estar a la base de eso. Por supuesto que a veces la terapia puede quedar solo en un foco, en una meta de alivio sintomático, pero también en ocasiones podemos invitar a profundizar un poco más y tratar de comprender las experiencias traumáticas que pueden estar a la base, ¿sí? Entonces, cuando pensamos de qué manera la práctica clínica de un profesional podría enriquecerse al tener una mirada desde el trauma, podría ayudar a entender la sintomatología como un efecto del trauma o como un ajuste a lo traumático, podría ayudar a pensar en qué momento abordamos eso para no tratar solo síntomas, ¿sí? Y también podría ayudarnos a pensar de qué manera podemos abordar las experiencias traumáticas de un modo que no sea dañino, ¿sí? Bueno, de todos modos, el concepto de informado por el trauma, sensible al trauma, focalizado en el trauma, se aplica en distintos contextos. Muchas veces uno escucha hablar de terapias, por ejemplo, arte terapia focalizada en el trauma, que es cómo aplicar arte terapia para acompañar a personas a superar experiencias traumáticas. Podemos pensar en terapias dialécticos, DBT, terapia dialéctica conductual, focalizada en el trauma, ¿ya? Terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. Es muy habitual escuchar esa idea que apunta a cómo tomamos este enfoque terapéutico y lo utilizamos para apoyar procesos de recuperación y superación, ¿sí? También en la literatura uno va a escuchar conceptos como crianza sensible al trauma o cuidados sensibles al trauma.
¿ya? Y eso tiene que ver en cómo acompañamos a los cuidadores, ¿cierto? A las figuras parentales, a los educadores de una residencia, a que su manera de relacionarse con los niños, niñas, adolescentes pueda entender que algunas de esas reacciones son derivadas de experiencias traumáticas y cómo poder contenerlas, acompañarlas, sin confirmar tal vez los esquemas de amenaza que los niños pueden tener. ¿Sí? Muchas veces la respuesta de los niños, niñas, adolescentes con historias de trauma, sobre todo de trauma complejo, que vamos a revisar a qué nos referimos, pueden ser respuestas muy defensivas, pueden ser respuestas de mucha alerta, ¿sí? Y frente a ese tipo de reacciones se necesitan cuidadores que puedan conectar, entender, contener, y eso es todo un desafío. Por lo mismo en la literatura se suele hablar de crianza informada por el trauma, cuidados sensibles al trauma. También se suele hablar de escuelas sensibles al trauma o incluso modelos de justicia sensibles al trauma. ¿Sí? Por ejemplo, cómo la justicia puede acompañar a una persona que ha sido víctima de un delito, ¿cierto? De una experiencia traumática, en todo ese proceso de buscar justicia sin revictimizarla. También podemos en la literatura, ustedes van a escuchar hablar de farmacoterapia sensible al trauma. Que eso sería pensar cómo algunos medicamentos que pueden ser de uso habitual en algunos diagnósticos podrían exacerbar sintomatología traumática en las personas que tienen impacto traumático. Por ejemplo, como ciertos medicamentos podrían aumentar la sintomatología disociativa o podrían aumentar la sintomatología de reexperimentación, ¿cierto? ¿Y qué ajustes hacer? Yo hace un ratito les hablaba, por ejemplo, de educación sexual sensible al trauma, yoga sensible al trauma. Esta idea de lo sensible, informado, focalizado, se puede aplicar en distintos contextos. ¿Sí? En el caso de la práctica clínica, nos ayuda a entender eh, la afectación de las personas, nos ayuda a generar una intervención que no dañe, ¿cierto? Y también nos ayuda a generar una intervención que en algún momento pueda profundizar en las historias de trauma y ayudar en esos procesos de recuperación. Cuando hablamos de trauma nos referimos a ciertas experiencias, ¿cierto? En la vida nos pueden pasar muchas cosas, nos pueden pasar cosas bonitas, nos pueden pasar cosas difíciles, nos pueden pasar cosas dolorosas y nos pueden pasar cosas traumáticas. ¿Cierto? Si bien lo traumático está muy definido por cómo la persona lo percibe, lo que tiene en común cuando hablamos de experiencias traumáticas, que pueden ser muchos tipos de experiencias, en la vida nos pueden pasar muchas cosas, un duelo, terminar una relación, cambiarse de trabajo para un niño o niña, puede ser cambiarse de colegio, una separación, puede ser la muerte de una mascota, que determina que algunas experiencias se consideren eventos traumáticos u otras no. Bueno, en gran medida en cómo se experimentan. Y en cómo se experimentan, tienen que darse estas características. Yo acá tengo un acróstico de trauma que está muy forzado, pero nos puede ayudar un poquito a entender a qué nos referimos con eventos traumáticos. Con frecuencia son experiencias de distinto tipo, pero que se viven con intensidad, con emociones intensas, que se viven con emociones que resultan muchas veces abrumadoras, ¿sí? Y las emociones que pueden ser abrumadoras son la confusión o el miedo. Es decir, son experiencias que generan intensa confusión e intenso miedo, ¿sí? Frente a esa situación abrumadora, surge en un niño, niña o en una persona la necesidad de responder a ella, de hacer algo. Pero la situación al mismo tiempo es tan abrumadora que la capacidad de respuesta se puede ver colapsada, menoscabada o en alguna medida, no del todo, pero en alguna medida deteriorada. Entonces, esto es lo que un cognitivo conductual diría que las experiencias traumáticas son experiencias de intensidad emocional que superan la capacidad de afrontamiento. Entonces, es decir, que te demandan hacer algo, pero al mismo tiempo no te permiten hacer todo lo que quisieras. ¿Sí? Si pensamos en un trauma no de naturaleza relacional, si pensamos, por ejemplo, en un accidente automovilístico, alguien, una persona, un adulto va manejando o un niño va acompañándolo, el auto, el vehículo choca, ¿cierto? Se da vuelta. En ese momento puede ser que tanto el adulto como el niño, niña, experimenten intensa confusión. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurrió? Experimenten miedo, me voy a morir, cómo estoy, cómo está mi mamá, cómo está mi hijo, ¿cierto? Experimenten en ese momento la necesidad de hacer algo, quiero gritar, quiero escapar, pero no puedo hacerlo. Estoy paralizado, me siento impedido de moverme porque tengo el cinturón y recién me doy cuenta que el cinturón no me permitía moverme.
¿sí? No sé si debo moverme o no. Entonces también mi forma de respuesta está eh, dificultada por la confusión del momento, ¿sí? Eso puede ser una experiencia que reúne esas características y que sería un trauma de naturaleza impersonal, ¿cierto? Un accidente. Pero los traumas de naturaleza relacional, es decir, aquellos que provienen de figuras de personas significativas, también tienen estas características. Por ejemplo, si un niño o niña experimenta violencia de género en la pareja de cuidadores y ve, por ejemplo, cómo su padre agrede a su mamá, en ese momento ese niño o niña está experimentando confusión. ¿Qué es esto? ¿Por qué la trata así? Experimenta miedo, la va a matar, me va a agredir después a mí. Experimenta la urgencia de hacer algo, quiero gritar, quiero inmiscuirme en la situación, ¿cierto? Quiero detenerlo, quiero llamar por teléfono, pero al mismo tiempo no sé si debo hacerlo. Me paralizo, tengo dudas sobre cuál puede ser la mejor respuesta, ¿sí? Entonces también esas experiencias de trauma relacional suelen tener estos elementos. Lo mismo puede pasar en otra situación traumática, puede ser que a una persona le den un diagnóstico repentino de una enfermedad, también puede ser una respuesta a un evento potencialmente traumático porque tiene estas características, ¿sí? Lo otro que suelen tener los eventos traumáticos de la naturaleza que sean, o potencialmente traumáticos, ¿sí? Es que tienen un impacto, tienen una afectación. Esa es la última A del acróstico, ¿cierto? Es decir, que traen efectos, traen consecuencias luego de ser vividos. Si bien los efectos, el impacto del trauma es relativo y depende de muchas variables, la cronicidad del trauma, la presencia de apoyo, los estilos de apego previos tiene una persona, un niño, niña, ¿cierto? Depende también de la cercanía de la fuente de amenaza, entre otras variables. En general entendemos que las experiencias traumáticas pueden tener tres tipos de afectaciones o consecuencias. A la primera afectación le podemos llamar respuestas de daño, de deterioro o de impacto, ¿ya? Esto quiere decir que las experiencias traumáticas generan una alteración, muchas veces en el funcionamiento o en el desarrollo. Por ejemplo, luego del accidente automovilístico me cuesta dormir, ya no me puedo sentir tranquilo, ¿sí? O luego de vivir estas situaciones de experiencia de violencia de género como niño o niña, el deterioro es que me cuesta gestionar mis emociones, me cuesta expresar lo que me pasa, ¿sí? Además de haber un deterioro o un daño, un impacto, ya, ahí los modelos, en distintos modelos se llama de distintas maneras, pero tiene que ver con en cómo esto nos afecta, ¿sí? También las experiencias traumáticas, sobre todo las que son de naturaleza crónica, pueden tener respuestas de ajuste o de sobrevivencia. Es decir, que para poder lidiar con el evento traumático tengo que desplegar estrategias de sobrevivencia y el riesgo es que esas estrategias de sobrevivencia queden rigidizadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la experiencia traumática fue el accidente automovilístico, lo que yo no quiero es volver a sentirme así. Y para eso evito volver a manejar. Y esa respuesta de evitación es mi intento de lidiar con estos recuerdos, o es una forma de tratar de lidiar con este dolor, con este sufrimiento. Esa es una respuesta de evitación que por supuesto lo que busca es tratar de generar bienestar. El problema es que a largo plazo no lo hace. Esto genera un bienestar momentáneo, ¿sí? Eso sería el ejemplo del accidente. Ahora, si pensamos en una experiencia de trauma relacional, por ejemplo, violencia de género, hay una respuesta de ajuste o de sobrevivencia. Podría ser en un niño o niña que vive violencia de género en la pareja de cuidadores, su respuesta de sobrevivencia podría ser un niño sobreadaptado, tratar de ser un niño que no da ningún problema, ¿cierto? Que siempre está todo bien, que se saca muy buenas notas, que colabora en todo en la casa, pero esa respuesta de sobreadaptación puede tener dos propósitos. Puede ser una forma de tratar de compensar a esta mamá que ve afectada, sobrepasada, ¿cierto? Viviendo violencia, y puede ser también como una forma de evitar que este papá que agrede se enoje. El problema es que esa respuesta como parentalizada, adultizada, es su forma de intentar ajustarse a ese contexto para evitar más sufrimiento, ¿cierto? El problema es que esa adultización puede quedar rigidizada, ¿cierto? Y esto puede mantenerse no solo en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y ser una persona como muy estructurada, muy como complaciente a rato, ¿cierto? Y eso sería una estrategia de sobrevivencia que se rigidiza, ¿sí?
Así podríamos pensar un montón de otras respuestas de sobrevivencia que pueden quedar rigidizadas y que muchas veces también en la terapia miramos, tratamos de identificar para reorientarla. ¿Sí? Un tercer efecto de las experiencias traumáticas, que a veces se habla menos, es que también las experiencias traumáticas pueden tener como consecuencias crecimiento en algunas áreas de la vida. ¿Sí? Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de crecimiento postraumático, como luego de vivir una experiencia traumática, imaginemos el accidente automovilístico, yo siento que cambia algo, ¿cierto? Pero cambia de una manera positiva. Por ejemplo, luego del accidente automovilístico, siento que soy una persona que valora más la vida. Luego del accidente automovilístico, soy una persona que quiere pasar más tiempo con su familia. Eso es crecimiento postraumático. Es como luego de una situación adversa puede cambiar de una manera positiva la forma en que veo la vida, la forma en que entiendo las relaciones, incluso la manera en que me veo a mí mismo. Esto mismo le podría ocurrir a un niño o niña que es víctima de violencia de género, ¿cierto? Pues el crecimiento podría ser, luego de todas estas cosas que viví en mi niñez, me doy cuenta el tipo de hombre que no quiero ser. O luego de estas cosas que viví en mi niñez, eh, me siento una persona más sensible al dolor de los demás. O me doy cuenta que fui tremendamente fuerte en cómo lidié con todo esto. Eso es crecimiento postraumático, es poder descubrir, ¿cierto? Que luego de las experiencias adversas también podemos sacar o aprendizaje o formas distintas de mirar la vida. ¿Sí? Ahora, todo esto no es que le ocurre solo a algunas personas y a otras no. Lo más probable es que todo esto ocurre simultáneamente. En cada uno de nosotros que hemos vivido experiencias traumáticas, probablemente hay o habían partes de nosotros que estaban heridas, ¿cierto? Estaban ahí aprendiendo, tratando de recuperarse. Habían partes de nosotros, o hay partes de nosotros que están en modos de sobrevivencia, ¿cierto? O sea, a veces podemos ser muy desconfiados, en ocasiones podemos ser muy inhibidos emocionalmente. Esas pueden ser formas de haber tratado de sobrevivir a situaciones traumáticas. ¿Sí? Y también en todas las personas que viven experiencias traumáticas también es posible que experimenten este crecimiento, ¿sí? Esta forma distinta de ver la vida. Si lo pensamos, por ejemplo, en el tema del trauma parental, que en nuestro diplomado tenemos un módulo dedicado al trauma parental, en un cuidador, por ejemplo, que vivió trauma en su niñez, ¿cierto? Un deterioro puede ser que me cuesta ser cariñoso con mi hijo. Ahí hay una dificultad, me cuesta esta competencia de la calidez, de la vinculación amorosa. Una respuesta de sobrevivencia puede ser es que suelo ser muy desconfiado de las personas, incluso a veces de mi propio hijo. Cuando me pide algo, o cuando se acerca a buscar cariño, yo creo que en realidad me quiere pedir algo. Y a veces incluso me siento utilizado por mi hijo o por mi hija. Ese puede ser una parte de nosotros que está en modo sobreviviente, que está mirando el mundo un poquito desde la desconfianza, que me dificulta conectar con un hijo, por ejemplo. Pero también ese mismo adulto que tiene esa parte que le cuesta ser cariñoso, esa parte que a veces tiende a desconfiar incluso de su hijo, puede tener las mismas ganas y lo puede verbalizar que no quiere ser igual a sus padres. ¿Sí? Entonces ahí en esa persona están estas tres cosas ocurriendo: el impacto, la sobrevivencia y el crecimiento. ¿Sí? Y la terapia probablemente consiste en conectarse con estas tres áreas, poder ayudar a una persona a recuperar, en este caso a un niño o niña, a recuperar aspectos de su funcionamiento, de su desarrollo que está afectado. La terapia puede tener como propósito reorientar esas partes que están en modo sobrevivencia, ¿cierto? Para como decirles que fueron útiles en algún momento, que tal vez no son útiles todo el tiempo. Y también la terapia tiene como propósito conectar con esas partes de crecimiento, de aprendizaje que podrían derivarse. Ujú. Los enfoques informados por el trauma, precisamente esto también es lo que pretenden. ¿Sí? De alguna manera nos ayudan cuando hacemos nuestra conceptualización clínica, cuando hacemos nuestro análisis de un caso, ¿cierto? Cuando tratamos de comprender la situación de una persona o de un niño, niña, adolescente, los enfoques informados por el trauma nos van a ayudar a preguntarnos o a responder, ¿cierto? Estas preguntas. Nos van a invitar a preguntarnos esto. Primero, ¿cómo esta experiencia traumática ha afectado el desarrollo de un niño? ¿En qué elementos de qué forma podríamos ayudar en ese proceso de recuperación? También los enfoques informados por el trauma nos pueden ayudar a decir cuántas de estas conductas o de estas reacciones que tiene este niño, niña, adolescente son formas de sobrevivir en ciertos momentos y cómo podemos ayudar a reorientar esas respuestas de sobrevivencia, ¿cierto? O incluso ayudarlo a transformar
esa manera amenazante de ver el mundo, para que estar en modo de sobrevivencia no sea necesario todo el tiempo, ¿sí? Y también la terapia tiene como propósito el ayudar a las personas, ¿cierto?, a visualizar las fortalezas que le han permitido sobrellevar una situación o incluso ayudarle a dar un sentido a esa experiencia de trauma, ¿sí? Entonces, los enfoques informados por el trauma miran todo, cada uno de estos elementos, ¿ya? A veces la gente cuando escucha informes, modelos informados por el trauma o sensibles al trauma, como que la palabra trauma rápidamente le hace creer que son modelos centrados en el déficit o que son modelos centrados en lo que no funciona. Y en realidad, los modelos sensibles al trauma, informados por el trauma, suelen ser, yo me atrevería a decir en el 90%, modelos muy centrados en las fortalezas, ¿sí? Yo creo que sería imposible trabajar experiencias traumáticas si no querer mirar las áreas libres de impacto, los intentos de una persona de salir adelante, de sobrellevar las situaciones y la posibilidad de crecer luego de una experiencia traumática. No, eso, entonces definimos un poco qué entendemos por trauma. Son experiencias que se caracterizan por intensidad, intensa confusión o amenaza, que requieren una respuesta, pero que al mismo tiempo superan la capacidad de respuesta. En el caso de los niños, niñas, agregamos no solo que supera la capacidad de afrontamiento, sino que muchas veces supera la capacidad de contención del entorno, ¿sí? Y que además van a tener un impacto en la vida de la gente, y ese impacto puede ser lo que llamamos daño, ¿cierto? O afectación, respuestas de sobrevivencia y respuesta, pero también es posible el crecimiento. Y muchas veces todo eso simultáneamente. Otra cosa que los modelos de trauma nos enseñan es que hay muchos tipos de trauma, ¿sí? De hecho, esto en uno de los módulos lo miramos con más detalle. Esto en la literatura se llama el problema de la taxonomía del trauma, ¿sí? Al hablar de trauma se ha generado algo así como una familia de traumas. Probablemente ustedes han escuchado hablar de trauma relacional, estrés postraumático, trauma del desarrollo, trauma complejo, trauma transgeneracional, trauma acumulativo, trauma severo, trauma intergeneracional, traumas múltiples, traumas ocultos, traumas políticos, traumas tempranos, microtrauma, eh, traumas sexuales, por supuesto, trauma de apego, traumas vicarios, crecimiento postraumático, trauma parental y etcétera. Son en realidad muchos tipos de trauma. Trauma colectivo, trauma histórico, ¿sí? Trauma prenatal. Ahí está el trauma histórico, ¿cierto? Invalidaciones traumáticas, y así un montón de traumas, ¿sí? Todo lo que estos traumas tienen en común es lo que yo les mostré en el acróstico, ser experiencias de intensa confusión, amenaza, etcétera, etcétera. Pero se les pone como un segundo nombre para rescatar algo de esa experiencia traumática o señalar algo particular de esa experiencia traumática. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de traumas relacionales, nos referimos a que son experiencias traumáticas, pero que se dieron dentro de relaciones significativas. O sea, no fue el accidente automovilístico, no fue un terremoto. Podrían ser también experiencias traumáticas, pero no de tipo relacional. ¿Ya? El trauma relacional es que la experiencia traumática ocurrió dentro de una relación emocionalmente importante. Puede haber sido el abuso de un hermano, puede haber sido la violencia de género, puede haber sido el maltrato de los cuidadores, puede haber sido las conductas negligentes, ¿cierto? En general, todos estos conceptos los que tratan es enfatizar elementos del trauma, ¿sí? Son una familia. Y probablemente, bueno, poder identificarlo. Muchas veces estos traumas se van combinando. Una persona puede decir que un niño o niña ha vivido experiencias de trauma sexual, que además fueron trauma temprano y trauma crónico, ¿cierto? Y ahí estamos viendo cómo se suman esas características de las experiencias traumáticas. La práctica informada por el trauma tiene elementos que son transversales, es decir, para todos los tipos de trauma tiene algo que es común. Y los elementos que son comunes es que nos interesa, como parte de la intervención o del acompañamiento, es favorecer la seguridad, ayudar a recuperarse del impacto, generar un significado sobre la experiencia traumática, ¿cierto? Cuando es pertinente, hay varias formas de crear significado, no todas son a través de la conversación, también puede ser a través de experiencias relacionales. Y el otro elemento transversal es que este debe ser un proceso acompañado, un proceso donde tiene que haber ya sea una comunidad o cuidadores dispuestos a contener. Esos son los elementos transversales. Pero también cada uno de estos traumas tiene elementos que son específicos. Y esos elementos específicos nos pueden dar pistas de cómo
realizar el trabajo terapéutico, responder a la pregunta del cómo y responder a la pregunta del cuándo, por ejemplo. ¿Sí? Por mencionar algunos ejemplos de esto, cuando hablamos de trauma político, ¿cierto? Que son los traumas que experimenta una persona en el marco de ejercer sus derechos como ciudadano, y además son traumas que son ejercidos por instituciones de un Estado, ¿cierto? En el caso del trauma político es muy, muy relevante los elementos de la justicia restaurativa. Esa es una variable muy específica en el contexto del trauma político. Pero si estuviésemos hablando tal vez de traumas de apego, ¿cierto? Donde la experiencia traumática proviene de nuestras principales fuentes, o de quienes debiesen ser nuestras principales fuentes de seguridad y contención, en ese caso, el trabajo vincular, la modificación la transformación de esas figuras de apego o la generación de nuevas, o la llegada de nuevas figuras de apego es clave. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos traumas son más que un nombre, también son pistas de cómo puede ser ese proceso de intervención. Por eso los modelos informados y sensibles al trauma también se preguntan de qué tipo de trauma estamos hablando. Porque no es lo mismo trabajar con esa familia o ese adulto y ese niño que fueron víctimas de un accidente automovilístico que trabajar con ese niño o niña que ha sido víctima de violencia de género, ¿sí? O que ha sido víctima de abuso sexual. ¿Sí? Hay matices en ese proceso. Para no explicarle, obviamente, todos estos tipos de trauma, en el diplomado por supuesto que los revisamos, ¿cierto? A mí me interesaría hablar más del trauma complejo. El trauma complejo es un concepto que apunta a aquellas experiencias traumáticas que tienen estos tres componentes. Son relacionales, son crónicos y son múltiples. Relacional es decir que son experiencias traumáticas que provienen de figuras significativas, muchas veces de las figuras de apego. Crónicas porque son experiencias traumáticas que se han sostenido en el tiempo, ¿cierto? Se han repetido. Y múltiples porque son experiencias traumáticas donde se dan varios traumas al mismo tiempo, ¿cierto? Esto que muchas veces llamamos maltrato múltiple, polivictimización, es decir, como una persona, un niño, en este caso un niño, niña, adolescente, puede vivir distintas situaciones traumáticas, ¿sí? Sus cuidados, puede, traumas que son evidentes, entre comillas, ¿cierto? Abuso sexual, maltrato físico, y otros traumas que son menos evidentes, por ejemplo, conductas desorganizantes, invalidaciones de sus cuidadores, ¿cierto? Pero a eso se refiere la idea del trauma múltiple, que experimenta distintas situaciones traumáticas. Cuando una persona vivió traumas de naturaleza relacional, crónica y además múltiple, a eso le llamamos trauma complejo. Cuando el trauma complejo, además, se vive durante la niñez y la adolescencia, a eso le llamamos trauma complejo del desarrollo o trauma del desarrollo. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales diferencias entre trauma y trauma complejo? Bueno, aquí este cuadrito lo resume. La primera diferencia ya se las mencioné, tiene que ver con los eventos potencialmente traumáticos. En el trauma complejo suele tratarse de eventos de naturaleza crónica, múltiple y de origen relacional. Mientras que en el trauma no complejo, también llamado trauma tipo 1, a esto se le llama trauma tipo 2, ¿ya? O solo trauma, ¿ya? Nunca usamos trauma simple, ¿ya? O es trauma complejo, ¿sí? En los casos de trauma tipo 1, muchas veces son experiencias traumáticas de episodio único, no múltiple, es decir, que no se acumulan con otras experiencias traumáticas y que no tienen un origen relacional. Ahí podría ser, por ejemplo, el accidente automovilístico. Pero acá, por ejemplo, en el caso del niño que experimenta violencia de género, ¿cierto? Eso podría ser un trauma crónico de origen relacional y podría ser múltiple si además de la violencia de género, él puede ser también víctima de maltrato físico, ¿cierto? U otras formas o incluso respuestas poco sensibles de sus cuidadores, para no ir solo a los traumas evidentes. La segunda diferencia que también es importante reconocer en los modelos informados por el trauma es que no solo el trauma complejo es distinto al trauma en el tipo de evento que puede generar el trauma o potencialmente traumático, sino también es distinto en términos de las consecuencias que el trauma puede tener. Es distinto vivir una experiencia traumática que vivir experiencias traumáticas o experimentar trauma complejo. Muchas veces cuando una persona vive una experiencia traumática, lo que se puede ver alterado, ¿cierto? A partir de esa experiencia traumática son los sistemas de memoria y una dificultad para reflexionar sobre el trauma. Entonces, si yo vivo una experiencia como el accidente automovilístico, puede ser que me cueste recordar parte de lo que ocurrió en el accidente o que incluso a veces se me activen recuerdos. Tenga como esta sintomatología de reexperimentación. O sea, a veces tengo recuerdos intrusivos.
Y también me cuesta mucho pensar o hablar o darle vuelta a la situación, como reflexionarla. Eso puede ser un efecto del trauma. Pero si la experiencia es de trauma complejo, como puede ser el caso del niño o niña que experimenta violencia de género, ahí no solo va a haber afectado mi sistema de memoria, una dificultad para reflexionar sobre la experiencia traumática, sino que también puede haber un compromiso mayor del desarrollo socioemocional. Va a haber un compromiso, por ejemplo, de mi apego, mi forma de vincularme. Va a haber un compromiso también en la confianza que tengo hacia otro. Va a haber un compromiso en la manera en que me regulo y también es más probable que haya un compromiso de la forma en que entiendo el mundo, ¿sí? Al tratarse de experiencias traumáticas crónicas, de origen relacional y múltiples. Finalmente, en el trauma tipo 1, la sintomatología que tiene que ver con esta alteración en los sistemas de memoria y dificultades para reflexionar, a la sintomatología se le llama la triada clásica. Esta es la triada clásica que uno conoce en estrés postraumático. Hay sintomatologías intrusivas, ¿cierto? Pueden ser imágenes, sensaciones físicas, ¿cierto? Que recuerdan el evento traumático. Hay sintomatología de evitación, ¿cierto? No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero acercarme a lugares que recuerden el trauma, no quiero manejar en el ejemplo del accidente. Y hay síntomas de activación, hay momentos donde no puedo sentirme tranquilo, en calma, o hay momentos en los que experimento un sobresalto, una respuesta de alerta repentina, por ejemplo, cuando escucho una bocina o cuando eh, recuerdo de alguna manera corporal la situación, ¿sí? Eso se conoce como triada clásica. Pero cuando los eventos cuando es trauma complejo, es decir, cuando se trató de eventos de origen relacional, crónico y múltiple, probablemente los efectos no sean solo en mi forma de recordar la situación o en mi manera de pensarla. Ahí va a haber probablemente un efecto mayor en mi manera de regular las emociones, cómo vivo mis emociones, cómo las gestiono, también en mi sentido de seguridad, y en algunos casos puede incluso estar comprometida mi manera de estar en el mundo, mi manera de funcionar o mi desarrollo en otras áreas. Ya no solo en el área emocional, puede haber un compromiso del desarrollo cognitivo, va a haber un compromiso del desarrollo físico, por ejemplo, cuando son experiencias de trauma crónico, la estatura, el peso, el desarrollo del esqueleto, ¿cierto? Puede también estar afectado producto del estrés tóxico de un trauma crónico. Esta curva yo le llamo curva del estrés, nos puede ayudar a diferenciar entre experiencias que son traumáticas y experiencias que son de trauma complejo. Cuando una persona vive una experiencia traumática, esa experiencia al ser abrumadora es difícil de reflexionar. Y por lo mismo muchas veces nosotros decimos que frente a la terapia del trauma ha de ser una terapia de resignificación o de elaboración o de reprocesamiento. Porque de alguna forma es pensemos juntos en lo vivido, démosle un sentido. Cuando esa experiencia además es altamente amenazante, ya no solo se ve afectada mi forma de reflexionarla, sino que se empieza a ver afectada mis sistemas de memoria. Y tengo memorias que se disparan, tengo memorias que a veces no están tan claras, tengo dificultades y muchas veces cuando esas memorias se disparan, que a veces son memorias implícitas, ni siquiera son completamente conscientes, puede ser una sensación, experimento miedo, sobresalto, alerta. Y cuando eso ocurre, muchas veces hablamos de una terapia de integración, como dirigida a trabajar esas memorias traumáticas. Entonces acá tenemos terapias de resignificación, reflexionemos juntos lo vivido, démosle un sentido a esto que es tan difícil de pensar. Acá tengo terapias de integración, trabajemos sobre estas memorias desordenadas, estas memorias intrusivas, ¿cierto? Pero cuando el trauma, esto le puede ocurrir perfectamente a una persona que vivió un trauma de episodio único, por ejemplo en el accidente automovilístico. Pero cuando el trauma es de naturaleza compleja, estamos hablando de eventos abrumadores y amenazantes crónicos. Por lo tanto, ahí también está comprometida mi regulación emocional, mi sentido de seguridad. Y tal vez aquí ya no tiene tanto sentido hacer solo terapia de resignificación o de integración. Acá empieza a cobrar sentido hacer terapias de estabilización primero, antes de llegar a lo otro. Y cuando además son experiencias que fueron crónicas y múltiples, probablemente el desarrollo está afectado en distintas áreas. Por lo tanto, acá se piensa en objetivos de recuperación del desarrollo, ¿sí? Esa es una principal diferencia entre los modelos de trauma tipo 1 y los modelos de trauma complejo. Los modelos de trauma tipo 1 son terapias que buscan de una manera importante favorecer procesos de resignificación y de integración de los eventos traumáticos.
Mientras que los modelos de trauma complejo dicen, ok, pero antes de eso, antes de la terapia de la elaboración, antes de la terapia de la integración, preguntémonos cómo nos va a ir en esto de terapias de estabilización o terapias de recuperación del desarrollo. Porque eso es fundamental antes de poder avanzar a lo otro. Y por supuesto que en el caso de los niños, niñas, esto es clave con las figuras de apego. Es clave con los cuidadores, con los entornos cotidianos. Bueno, entonces la segunda diferencia entre trauma y trauma complejo apunta a las consecuencias. Este cuadrito lo resume, ¿ya? Esto se le llama también en la literatura la triada nueva. La triada clásica es evitación, síntomas intrusivos, activación, y la triada nueva es que, como se han vivido experiencias traumáticas de naturaleza acumulativa y crónica, además de esto, suele haber desregulación emocional, creencias negativas sobre sí mismo y el mundo y dificultades para relacionarse. O sea, de alguna forma, al trauma ser crónico, relacional y múltiple, puede haber comprometido mucho más el desarrollo, no solo los sistemas de memoria. También son distintos los modelos de terapia. Eso también es propio de los modelos informados y sensibles al trauma. Al pensar que podemos trabajar distintos tipos de trauma, tenemos que pensar que las terapias pueden ir adaptándose al impacto, a los eventos y a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes. Hace un ratito yo les mostraba esta curva del estrés y aquí está el resumen. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer terapia de elaboración es porque entendemos que a veces las experiencias abrumadoras son difíciles de razonar y reflexionar. Y porque muchas veces los significados que una persona le da, que un niño le da a una experiencia traumática, pueden ser los significados que le impuso a alguien. Puede ser que el sistema familiar impuso la idea de esto que te pasó no es tan grave. O que el propio agresor puede haber impuesto la idea de tú me provocaste. Entonces, cuando hablamos de hacer terapias de elaboración, resignificación o reprocesamiento, estamos pensando en terapias donde vamos a revisar esas creencias. Cuando decimos que vamos a hacer terapias de integración o también de reprocesamiento, es que queremos trabajar con estas memorias. Pero los modelos de trauma complejo dicen que antes de esto tenemos que poner mucho énfasis en las terapias de segurización. Eso tiene que ver con la seguridad ambiental y con la seguridad interna, con la seguridad de apego. Terapias de estabilización, trabajar regulación emocional, ambientes contenedores y también mucho énfasis en las terapias de recuperación del desarrollo. Esto de cómo este desarrollo que puede estar afectado tiene que ser tal vez antes fortalecido. Y cuando esto está, cuando tenemos un ambiente seguro, estable, cuando tenemos un desarrollo más recuperado, esto por supuesto puede tomar mucho tiempo, es que cuando tenemos esto es que podemos partir con la siguiente parte, con los siguientes objetivos de las terapias de trauma, ¿sí? Y eso los modelos sensibles al trauma son muy cuidadosos en plantearlo, sobre todo cuando son modelos de trauma del desarrollo. Y eso un poco son cosas que vamos a revisar en el diplomado. En el diplomado vamos a mirar distintos modelos y ustedes van a darse cuenta que lo que suelen tener en común estos modelos es el abordaje secuencial, el considerar si están las condiciones y muchas veces se plantea, esto es uno de los modelos que van a ver en el diplomado, la RC, donde muchas veces antes de hacer terapias de integración tenemos que trabajar elementos de apego, regulación emocional, del desarrollo y luego la terapia de integración, ¿cierto? Sobre todo, o con mucho más énfasis, cuando son situaciones de trauma del desarrollo, ¿cierto? O trauma complejo del desarrollo. Por supuesto que en esta terapia tenemos muchos desafíos y en el diplomado ustedes vamos a conversar mucho de la importancia que tienen los cuidadores en este proceso. Los cuidadores son clave. Por ejemplo, los cuidadores muchas veces son quienes ofrecen esa seguridad, quienes brindan esa estabilidad, quienes ayudan a fortalecer el desarrollo. Muchas veces van a ser los cuidadores quienes luego van a poder ayudar a los niños a resignificar las experiencias traumáticas. Cuando un niño o niña esto está avanzado, algo que empieza a ocurrir con los niños es que ellos empiezan ya no a actuar el trauma, como a hacer un acting de los recuerdos, sino que pueden comenzar a verbalizar el trauma y le pueden contar a un cuidador, por ejemplo, eh, mi tío me hacía estas cosas, o además de lo que yo conté, me hacía tal cosa. Y eso es porque estos recuerdos ahora lo están pudiendo verbalizar. Y ahí son claves también cómo los cuidadores pueden acompañar a dar sentido. Por supuesto que la terapia también integra muchos de estos elementos. Hay una parte importante de la terapia que tiene que ver en cómo activamos temas judiciales para lograr esa seguridad,
cómo activamos tratamiento, farmacoterapia para generar, para fortalecer esa estabilización, pero también cómo trabajamos con las figuras de apego para lograr todo esto, luego cómo también trabajamos con los niños, niñas, adolescentes para fortalecer su desarrollo, para problematizar ciertas conductas que pueden ser de sobrevivencia, y luego cómo podemos con otras terapias, por supuesto que también las vemos, empezar abordajes que sean más narrativos, más reflexivos, o abordajes que permitan trabajar esas memorias. En síntesis, lo que los modelos informados por el trauma, sensibles al trauma, y en este caso además focalizados en el trauma, nos invitan es pensar en la naturaleza de los eventos traumáticos, en la importancia de ser cuidadoso para que nuestra intervención no retraumatice, y dos formas claves de evitar la retraumatización son el trabajo relacional, el trabajo con el entorno, ¿cierto? Con el contexto en el que un niño o niña se encuentra, y el trabajo secuencial, prestar atención a qué es lo prioritario en este momento. ¿Ya? En este momento tal vez la prioridad es la estabilidad, la seguridad, la recuperación del desarrollo, y tal vez luego será prioritario la integración, la resignificación. Pero ese proceso, ordenarlo, es clave para que nuestras prácticas sean sensibles, sean cuidadosas. ¿Sí? Eso les quería contar. Vamos a dejar unos momentos de preguntas, ¿cierto, Adrián? Tal vez. Sí, más que todo, Francisco, mira, te voy a dejar una de Patricia que la acaba de dejar ahí. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero sí voy a tomar esta. Dice, cuando se refiere a que el trauma complejo puede afectar la memoria, ¿cuál se vería afectada a largo plazo, explícita, implícita, etcétera? Pregunta Patricia. Ya. Bueno, ahí lo que sabemos que todos los tipos de trauma pueden afectar la memoria, no solo el complejo, también puede ser, también lo puede afectar el trauma tipo uno. ¿Ya? ¿Qué tipo de memoria? Bueno, en general pueden afectar, nosotros sabemos que hay distintos tipos de memoria, ¿cierto? Pero pueden afectar las memorias que son declarativas, es decir, la posibilidad de poder poner en palabra y armar la secuencia de los eventos. Esa memoria puede estar afectada y se hace más difícil recordar, organizar la experiencia, pero también pueden afectarse las memorias que son implícitas, por ejemplo, nuestras memorias que son más de naturaleza sensorial, ¿ya? En general, una manera muy simple de entender cómo impactan los sistemas de memoria, simple, por eso, así como pedagógica, es pensar que las experiencias traumáticas generan fenómenos de amnesias acompañados de fenómenos de hipernesia. Entonces tengo partes del recuerdo que no son claras, que no tengo, de hecho, porque mi memoria de trabajo en ese momento también se ve afectada, y eso dificulta como codificar el recuerdo, ¿cierto? Pero también hay otras partes de esa memoria que sí están hiperactivadas, y esas son las que en algún momento generan estos flashbacks, esta sintomatología intrusiva, estas sensaciones. Puede ser un olor, puede ser la postura de mi cuerpo en cierto momento, lo que activa una memoria que es más de naturaleza implícita, de naturaleza corporal, sensorial. ¿Sí? Entonces, en general, todos los sistemas de memoria se pueden ver afectados. ¿Sí? Muy bien. Yo creo que esto es más, pregunta Felipe aquí, ¿cómo abordar trauma complejo cuando los cuidadores son los que producen o mantienen el evento traumático? Dice. Eso es clave, eso es súper relevante, porque muchas veces el trauma complejo tiene esa característica, que es complejo porque es de origen relacional, es decir, proviene de tus propios cuidadores, y ahí se genera esta paradoja entre quién te cuida o quién debiese cuidarte al mismo tiempo que te amenaza. Ahí nosotros como profesionales tendríamos que lograr trabajar con esos cuidadores para fomentar un cambio en las prácticas que son desorganizantes, generadoras de maltrato, traumatizantes. A veces podemos lograr problematizarla, hay distintas formas de hacerlo, podemos revisar su historia de vida, podemos ayudarlo a diferenciarse de sus propios cuidadores, podemos fomentar en ellos la mentalización del niño, ¿cierto? Tratar de, o de la niña, ¿cierto? Pensar cómo se siente, cómo experimenta esto. En otros casos, tal vez podemos generar en el espacio de la terapia experiencias vinculares distintos. Podemos también, hay que hablar mucho con esos cuidadores sobre cuáles son las conductas de su hijo que son más estresantes para ellos, cuáles son los momentos en los que sienten que pierden el control al estar con los hijos, porque detrás de eso hay un trabajo importante en gestión del estrés, en revisión de historia de vida. Por supuesto que en algún momento vamos a decir que no es suficiente y hay que pensar en algunos casos en cambios de cuidado, ¿cierto? Pero por lo general tratamos de fomentar cambio en esos cuidadores, ¿cierto? Con distintos ejercicios de problematización, de entrega de estrategias diferentes, de mentalización, de fortalecer la conexión emocional, de revisión de historia de vida y muchas otras variables.
Bien, una más que te hago, a ver antes que se me vaya. El trauma tiene su impacto inmediato, dice Yemina. Puede ser que luego de un evento traumático no se vean consecuencias, pero sí detonen en días posteriores, meses o años. Exacto. Eso se le conoce muchas veces como estrés postraumático tardío. Ese otro integrante de la familia de traumas, son muchos, ¿cierto? Entonces Mm. tenemos, en el fondo, uno nos dice que no es lineal, no es que un evento traumático es igual a consecuencia traumática o efecto traumático. Hay variables que median en que un trauma se desarrolle inmediatamente o posteriormente, un impacto traumático, ¿cierto? Entonces, por supuesto que muchas veces algo que puede explicar que una traumatización sea tardía, ¿cierto? Es que cuando la persona vivió experiencias traumáticas, fue víctima de algún tipo de manipulación, engaño, en el que el evento traumático se le presentó como otra cosa, se le presentó como un juego, se le presentó como una forma de afecto. Entonces, que ese niño o niña, ¿cierto? Más tarde comienza a entender eso como algo que en realidad no era agradable, que era incómodo, que era extraño, ¿cierto? Eso podría generar una expresión mucho más tardía del trauma, ¿cierto? En ocasiones, la sintomatología es más tardía porque se da post-develación, ¿cierto? Eso en la literatura tiene muchos nombres, a veces se llama fenómenos de asimilación, se le conoce como efectos durmientes, ¿cierto? Pero en el fondo tiene que ver con que no es lineal, siempre hay muchas variables mediando. Incluso a veces que aparezca la sintomatología es hasta positivo. Habla de que estoy en un entorno donde puedo mostrar mi dolor, ¿cierto? No necesariamente tiene que ver con algo así como dañino, no tiene que ver con que... O incluso puede ser que en el transcurso de la terapia hay momentos del proceso terapéutico en que la sintomatología se agudice. Y ahí también tenemos que preparar mucho a los cuidadores para que ellos no abandonen la terapia, para que entiendan que es parte de un momento de la terapia, ¿sí? Entre otras variables. Uno a veces escucha a los cuidadores decir como, es que está peor desde que viene, ¿cierto? Y ahí hay que ayudarlo a darle un sentido a eso que ellos llaman peor. Peor es más expresivo, peor es más demandante, y eso no necesariamente es peor, ¿cierto? A lo mejor eso es sano, ¿sí? Entonces, claro, tiene que ver con muchas variables, pero sí, efectivamente hay muchas variables mediadoras y existe el estrés postraumático o el trauma tardío. Bueno, muy bien, Francisco. Quiero agradecerte la exposición que tuviste en el día de hoy. Ahí estamos agradeciéndole también a Francisco ahí a través del chat, que veo hay muchos agradecimientos. Excelente docente, muy dinámico y mantiene la atención, muy interesante el tema. Así que ahí pueden ustedes saludar a Francisco y también despedirlo porque ya ha terminado su exposición en el día de hoy. Vamos a continuar ahora con la próxima que tenemos. Por mi parte, Francisco, te agradezco como siempre esta posibilidad de que podamos estar juntos en estos espacios. Sé que es muy productivo para toda nuestra gente que hoy día nos acompaña, para toda la cantidad, prácticamente casi 200 conectados que tenemos en el día de hoy. Y recordarles también que Francisco Romero es el diplomado de este diplomado, el director de este diplomado de trauma del desarrollo, comprensión y abordaje especializado con niños, niñas, adolescentes y su familia, donde además hay una composición muy grande acá de docentes. Hoy tenemos a Francisco y tenemos a Germán, quien ya también pronto le vamos a ceder la palabra. Para que ustedes puedan revisar, obviamente, la malla completa de todo el programa que nosotros tenemos, que este programa va a empezar ahora en el mes de marzo. Todavía quedan algunos cupos disponibles y que puedas aprovechar también lo que yo les dije al principio, el tema de la facilidad de pago, que puedes pagar hasta en 12 cuotas sin interés, para que se pueda acomodar también, ¿no es cierto?, a lo que puedas, digamos, mensualmente ir solventando y ir pagando en este caso el arancel. Postular es muy fácil, está todo en la página web grupopalermo.cl, en el menú de servicios, diplomados, vas a poder encontrar los objetivos, las competencias específicas de este programa de diplomado y toda la información asociada a esto, ¿sí? Recuerden también que por ser parte de esta clase magistral puedes acceder a un 15% de descuento en el arancel, así que para que lo tengas en cuenta y lo puedas saber también en este caso de que quieras ser parte, reclamar este 15% de descuento, ¿sí? Muy bien,